Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos nuevamente, le damos gracias a Dios por este honor, este privilegio que nos da de estar hoy en el aire. El martes no pudimos estar y alguno de estos días le cuento por qué, pero bueno, era algo de salud, no pudimos salir. Pero estamos aquí el día de hoy, así que yo le doy gracias a Dios por ustedes que ya se conectaron. Hoy no menciono los nombres, pero ya vi la mayoría de todos los que están ahí conectados. Y me gozo, hermanos, de veras me da gozo el poderlos ver. Y estoy contento con ello, amén, que Dios nos tiene conectados a través de este medio. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero decirle que hoy es un tema de desafío. Vamos a continuar el tema del viernes pasado. El viernes pasado hablamos del acusador, el acusado, el defensor, que es el abogado, y el juez. Hoy cambiaremos la dinámica y solamente dejaremos al juez. Así que el tema de hoy es el gran juez. En un momento vamos a leer, vamos a aprender. Para algunos de ustedes va a ser un recordatorio. Dios no solamente es amor, no solamente tiene paciencia, no solamente su gracia es maravillosa, sino que una de las funciones que Él desarrolla, y a muchos se nos olvida y otros lo ignoran, es que Él es un juez. Dios es el juez, el único juez soberano de todo el universo, y nuestro planeta llamado Tierra es parte de ese universo. Entonces Dios es juez de todo el universo, incluyendo la Tierra. Pero bueno, antes de seguir, solamente les tenemos un anuncio. Y no sé si decirlo con tristeza o con alegría, pero el edificio ahí en Huntington Park, nuestro edificio, no lo podremos usar por todo este mes de octubre. Le están haciendo reparaciones, así que no nos está permitido usarlo. Hemos estado usando los domingos, el viernes que próximo nos tocaba ya el viernes también, pero queremos que por favor, hermano, usted que se congrega ahí, se comunique con alguien, llame a alguien, por aquello las dudas que no nos conectaron el día de hoy. Este domingo transmitiremos en vivo y a todo color desde la iglesia al aire, aquí donde estamos el día de hoy. Y probablemente los próximos domingos, después de este domingo, que es pasado mañana, no salgamos al aire. Vamos a ver si aprovechamos para juntarnos, reunirnos con unos grupos de la iglesia, hablar acerca de cómo funciona la iglesia, cómo debe de funcionar, temas de crecimiento, y probablemente lo hagamos privadamente, circuito cerrado, reunidos en un lugar. Así que este domingo no tendremos servicio durante todo el mes, así que por favor corra la voz. Bueno, regresando a el anuncio de nuestro tema el día de hoy. Si usted recién se conectó, Dios le bendiga, qué bueno que está ahí. No se nos vaya, abróchese el cinturón, porque vamos a recorrer la palabra de Dios. El tema de hoy que vamos a tocar es el gran juez. Y cuando hablamos del gran juez, nos referimos a Dios. Hace un momento les platicaba y les decía, si usted nunca ha visto a Dios como el juez, hay gente que tiene idea y dice, ¿por qué si Dios es bueno y Dios es Dios y Dios sabe y conoce todo, no hace nada para que las cosas malas no pasen? Es una pregunta que la gente tiene, pero a la misma vez la Biblia enseña y hay una respuesta bíblica para esa pregunta. ¿Por qué Dios no hace nada aparentemente? Esa pregunta tiene una respuesta de acuerdo a la palabra. Ahora, lo triste es si yo como creyente hago esa pregunta, porque quiere decir que no he indagado en la Biblia cómo es que funciona, cómo es que operan las cosas. Es cierto que tenemos un libre albedrío, pero en la tierra hay un gobierno, hay una manera de cómo las cosas deben de fluir. Un ejemplo muy sencillo. Dios puso el sol y la luna para separar las estaciones, los meses, los años
y los días. Hay una separación. Entonces Dios puso un orden y en ese orden Dios instituyó qué es lo que nosotros vamos a hablar. La respuesta a eso, que por qué Dios no hace nada. Eso es una manera de alguien que lo pregunta, alguien que no conoce la Biblia, que no la ha estudiado y se basa solamente en lo que ve, lo que oye o en lo que la demás gente dice. Pero bueno, queremos iniciar orando. Hoy nos vamos directo al tema. Aquí no estamos tomando más tiempo que el que debemos de tomar. Amén. Así nos gusta. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en este día, porque creo, confieso y declaro que hablarás a nuestra vida, que traerás tal entendimiento, Señor, a nuestra vida, Padre, que eso nos ayudará a poder testificar, eso nos ayudará a tener una mejor concepción de tu verdad y sobre todo de cómo se mueven y se manejan las cosas aquí en la tierra, Señor. Así que, Padre, yo declaro que tu palabra cae en buena tierra, que somos nosotros, y esto produce fruto al 100%. Lo creo, lo confieso y lo declaro que así es. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, queremos recordarle para que usted tome la libertad. Durante la enseñanza usted puede mandar alguna pregunta pequeña, pero mándenos una pregunta pequeña que no sea larga y que vaya con el tema. Si nos manda a preguntar algo que no tiene nada que ver con el tema, pues lo que hemos aprendido es que si hablamos de todo, no dejamos nada y no llegamos a ningún lugar. Entonces nos concretamos en una verdad para tratar de sondear lo mejor que podamos y de esa manera, pues por eso le decimos, si pregunta algo que no es el tema, pues no nos vamos a meter por ahí, amén. Bueno, queremos empezar con la primera escritura el día de hoy y tenemos el libro de Génesis en el capítulo 18, el verso 25. Yo quiero que vaya notando y vaya viendo a Dios con este nombre. Imagínense ahora a Dios como si usted fue alguna vez a una corte. El juez sale y se pone un traje especial, ¿verdad? Representando esa corte de ese estado, de ese gobierno, al país que pertenece. Dice la escritura en Génesis 18:25: lejos de ti el hacer tal que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Mire lo que dice aquí, a esta parte bien tremenda. Hablando Abraham con Dios, dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, bueno, viene y en esa intercesión sale esta verdad. La parte final del verso la vuelvo a leer despacio. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. De acuerdo a la escritura, nosotros miramos por la escritura el decreto, la declaración, la revelación de que Dios trabaja como un juez en esta tierra. Si usted nunca lo había visto así, yo quiero que lo empiece a ver. Hay gente que piensa que en esta vida la gente puede hacer lo que quiere y que no va a tener ninguna consecuencia. La gente puede violar cualquier ley, no va a tener consecuencia. O las personas que representan la ley, que para allá vamos, pueden violar la ley porque ellos representan la ley y la pueden violar porque en algunos casos, como los embajadores de los países que están en otro país que no es el de ellos, son exentos y no tienen ningún cargo en delitos y cosas por el estilo. Déjeme decirle que cuando la Biblia enseña que Dios es el juez de esta tierra, quiere decir, y yo voy empezando a entender, que hay alguien que se encarga de lo que pasa aquí abajo en la tierra, y ese es Dios. ¿Se encarga? ¿De qué se encarga? Me preguntará usted, y es una muy buena pregunta. Se encarga y se asegura de que cuando hay una violación
Cuando hay una violación, Dios va a entrar en escena. La semana pasada, déjeme apoyarme en esto, la semana pasada hablábamos cómo el acusador, que es el diablo, está delante de Dios día y noche acusándonos. Ahora, cuando hablamos de juez, increíblemente el acusador de nuestras almas ya no va a acusarnos. Aquí es otra la dinámica. Así que miremos a Dios como un juez. Y quisiera llevarlo a una escritura más. En Isaías 33, verso 22, queremos leer algunas escrituras y luego empezamos a platicar y delinear a dónde nosotros es que vamos. Dice en Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Hay tres definiciones poderosísimas. Aquí hay un mensaje poderoso. Le invitamos, si no tiene mensaje para el domingo, ahí puede sacar un mensaje poderoso, pastor. Qué tremendo. Hay tres afirmaciones aquí. Jehová es juez, Él es legislador y Él es el rey. Es el que está en cargo. Cuando pensamos nosotros, si usted no está muy familiarizado con la palabra legislador, legislador es el departamento de las personas que están en el gobierno trabajando, que están encargados de implementar la ley, de poner las leyes. Ellos se dedican a poner las leyes de acuerdo a la constitución del país. De acuerdo a cada país tiene su diferente constitución. De hecho, mire, es algo tremendo. La mayoría de los países de todo el mundo, la base central para la constitución de ellos son los 10 mandamientos. Y con los 10 mandamientos, de ahí sacan la constitución casi de todas las naciones. Ahora, pensemos, el legislador es el que ve, estudia la constitución y de acuerdo a la constitución se encargan de poner leyes. Leyes que no violen la constitución, leyes que no contradigan la constitución. Entonces tenemos de que Dios es juez y es el legislador, es el que va a operar y va a poner leyes de acuerdo a la constitución, de acuerdo a lo que está revelado, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a su palabra, a su ley, a sus mandamientos. Y tenemos, dice que también que Dios es rey. El rey es el que gobierna, no hay nadie sobre el rey. Pueden haber, como en el caso de José, que era el segundo del rey, tenía cierta libertad, pero la autoridad máxima la tiene el rey. Así que vayamos viendo este cuadro. Dios es juez, es el legislador, el que establece y pone las leyes, y es el rey, es el que gobierna. No hay nadie arriba de él. Ahora, vayamos pensando nosotros. Aquí en la tierra, las personas pueden hacer lo que quieran. Las personas pueden irse por el camino que quieran. Fíjese que no se puede. Especialmente hoy no vamos a hablar solamente de ciudadanos normales o, dicho de otra manera, comunes y corrientes como nosotros, en el sentido que no tenemos ningún cargo político. No estamos en la policía, no estamos en ningún departamento que tenga que ver con la justicia. Hoy vamos a enfocar cómo el juez máximo, que es Dios, viene a poner un orden primeramente como legislador en la ley, en la ordenanza que Él ha levantado. Hay unos versos que nosotros queremos leer en un momento, pero quisiera ir con usted ahorita en Romanos capítulo 3, del verso 1 al 6. Esto nos va a dar una idea de 13, perdón, Romanos 13, del 1 al 6. Esto nos va a dar una idea por dónde nos queremos ir. Antes de leer, hermano, mire, no me quiero ir muy rápido. Creo que voy muy rápido. Dios es el juez y el que establece como legislador las leyes. Y es el rey
que es la autoridad máxima. Esos 3 sellos, vamos a ponerlo así, esas 3 insignias que Dios tiene, de ahí tiene que deducirse todo el orden que nosotros miramos aquí en la tierra. Mire, ese juez, lo primero o una de las primeras cosas que el juez hace como juez y como legislador, en Romanos 13:1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vayamos viendo el trabajo del juez como legislador. Dios empieza y establece personas o establece autoridades. Cada gobierno, cada país, cada nación, cada pueblo, cada ciudad tiene las personas que están en autoridad, en control de ese lugar donde ellos están operando. Ahora, las autoridades que hay en la tierra han sido puestas por Dios. Esto es importante. Entonces, bajo esta verdad bíblica, yo debo de preguntarme: ¿puedo yo desobedecer la autoridad que Dios estableció? ¿Puedo yo desobedecer la autoridad que Dios estableció? Pensemos, porque esto nos va a llevar, hermano, a algo bien tremendo. Seguimos leyendo, porque vamos a leer hasta el 6, pero seguimos leyendo. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios pone la autoridad para que se respete, y los ciudadanos se sujetan, se sometan a las autoridades. Yo hago una pausa. Dice la Biblia que si yo vengo y me opongo a la autoridad, me estoy oponiendo a Dios, porque Dios estableció la autoridad. La primera pregunta, que no voy a contestar ahorita y la vamos a contestar en un momento: si el gobernador de California dice no se puede abrir la iglesia, el gobernador de California es la autoridad. Si él dice no se puede abrir la iglesia y yo la abro, que es lo que he estado haciendo, la iglesia está abierta y el gobernador dijo que no se abra, pero nosotros la abrimos. Entonces, ¿estamos en desobediencia? Vamos a ver y examinar. Si usted conoce este texto y de acuerdo a ese texto usted dice: wow, Dios le está hablando a los pastores que abrieron en contra del gobernador, no es eso lo que voy a enseñar hoy. Así que yo le aconsejo a usted que lea toda la Biblia. Vamos a seguir leyendo. El verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella. Seguimos, hermano, de corridito, porque nos detenemos mucho a veces, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire. No iba a hacer la pausa, pero la tengo que hacer. Dios estableció la ley y la autoridad para velar, para que se respete, para un bien de los ciudadanos. Las autoridades no están para infundir temor, sino para el beneficio de los ciudadanos. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad está para castigar, por lo cual es necesario estarle sujetos. Hay que sujetarse a las autoridades, dice la Escritura. Nótelo bien, por favor. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y terminamos con el 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Hay que pagar los tributos, hermanos, los taxes. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, entonces, antes de leerle el otro versículo,
empezamos a entrar en el dilema o en la controversia. Las leyes que hay, Dios las estableció. Note bien, por favor, quiero ir despacio. Hace un momento dije algo. Si usted dice, ¿por qué si Dios existe no para a los malos? ¿Por qué si Dios sabe que una persona es mala? Bueno, y hay tanta maldad, hay tanto homicidio, hay tanto violación, todo lo malo que hay. Asesinatos. ¿Por qué Dios no lo para si Dios es bueno, si Dios tiene poder? Dios estableció las leyes y las autoridades para que hagan su trabajo. A las leyes, a los gobiernos, a las autoridades, a los gobernantes, a los legisladores, a los jueces de aquí de la tierra, se les paga para que hagan su trabajo. Las personas que tienen un puesto político, se les paga para que hagan su trabajo que Dios estableció que debían de hacer. No es correcto que Dios baje del cielo y venga a hacer el trabajo de alguien que está cobrando un sueldo. Tristemente, cuando los gobiernos se corrompen, cuando hay corrupción, cuando hay soborno, hay una violación a la ley establecida de Dios. Le pongo otro pensamiento para abrirnos un poquito más. Cuando los gobernantes abusan de su puesto, de su autoridad, y no hacen su trabajo, y le dicen al inocente que es culpable, y al culpable inocente, usando su posición que tienen, violando la ley y violando a los ciudadanos, ¿quién se va a encargar de juzgar a esa persona que está juzgando? Sobre cada juez en la tierra, sobre cada legislador de la tierra, sobre cada rey, sobre cada presidente, sobre cada gobierno, hay un gobierno que se encarga de velar, de asegurarse que ellos no violan la ley que deben de cumplir y que deben de hacer que el pueblo cumpla. Entonces, vayamos pensando, la ley es establecida por Dios. Ahora, le leo una escritura más, que son diferentes estrofas, y esto está en el Salmo número 2. Leemos la estrofa de la 10 a la 12, y dice así en el Salmo 2:10: Ahora pues, oh reyes, mire a quién le está hablando Dios, a los gobernantes. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Yo me quedo ahí con ese versículo en la mente y en el corazón suya. Dios le está hablando a los administradores, a los reyes, a los jueces de la tierra. Yo no puedo irle a decir a un juez qué haga ni qué no haga. Inclusive es triste, aunque yo me dé cuenta que el juez es corrupto, no puedo hacer nada, pero hay alguien que sí puede, y es Dios. Vayamos viendo. Dios, que es el juez, espera que las leyes, las autoridades, hagan lo correcto con justicia. Y cuando las leyes, los gobernadores, los jueces, los legisladores, los presidentes, los alcaldes, como le llame en el país que usted esté, están violando, ahora Dios le habla a ellos. Mire lo que dice el número 11: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y leemos de una vez el número 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo número 2 es un salmo muy poderoso, muy hermoso. Por causa del tiempo no lo podemos leer todo, pero yo le aconsejo que lo lea todo usted
para que pueda entender un poquito más lo que estamos hablando. Acuérdese, ahorita estamos en el dilema. Yo debo de obedecer al gobernador porque el gobernador es puesto por Dios. El gobernador dijo, cierra la iglesia, yo la tengo abierta. ¿Estoy en desobediencia? ¿De acuerdo a la Biblia? ¿Cómo está eso? Expliquémoslo de otra manera. Dios estableció las leyes y los gobiernos. Las leyes y los gobiernos le tienen que dar cuenta, tienen que honrar a Dios. Tienen que hacer lo correcto, lo justo, porque la ley fue establecida para hacer únicamente lo justo, lo correcto, para corregir lo que está mal. La espada, leímos hace un momento, es para el que hace lo malo. El que hace lo malo va a tener el temor de las autoridades. El que anda robando, anda traficando drogas, anda haciendo tráfico de mujeres, de niños, sexualmente y de todas esas cosas, tiene temor de las autoridades. Temor en el sentido de que lo puedan agarrar y que vaya a terminar en una prisión. Ahora, notemos. Cuando las autoridades violan la ley y violan al juez, que es Dios, y violan al legislador, que es Dios, y violan al rey, que es Dios, lo violan en cuanto a que las leyes, los mandamientos, ellos no están haciendo su trabajo, porque número 1, están violando la ley. Número 2, están violando a los ciudadanos. Ahora pensemos, para tratar de contestar la pregunta. El gobernador de California dijo, cierren las iglesias. Hay gente que se para y dice, los pastores que tienen la iglesia abierta están en desobediencia de la autoridad porque Romanos capítulo 13 dice que hay que sujetarse a las leyes. Las leyes quedaron y han sido establecidas por Dios. Hay alguien arriba de los legisladores que están aquí abajo. Los jueces que están en la tierra, los presidentes que están en la tierra, los legisladores de la tierra no pueden hacer lo que ellos quieren. No pueden cambiar las leyes a como ellos desean. Le voy a dar un ejemplo. Aquí en este país, el norte de América, hay leyes establecidas de acuerdo a la Constitución. El gobernador de California dijo, las iglesias deben de estar cerradas. Si usted no conoce toda la Constitución, o a lo menos parte de la Constitución de este país, la ley que establece el gobernador de California viola la Constitución. Hay una violación de la persona de él. Él usa la ley, usa la autoridad, usa su posición que tiene como gobernador para quererla hacer valer y forzar a los ciudadanos que vivimos aquí en California a que hagamos lo que él dice cuando él está violando la Constitución. Ahora, de acuerdo a la Constitución, yo tengo el derecho como ciudadano de poder tener libertad religiosa, de poder alabar y bendecir a Dios, cosa que el gobernador nos prohibió aquí en este estado. Él está violando la Constitución. Cuando una persona viola la Constitución, está violando los derechos de los ciudadanos. Y ¡ay! Dios mío, alguien que dé gloria a Dios, hermano, está violando la ley de Dios, porque nadie puede poner la ley que quiere. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy un pastor. Dios me llamó a ser pastor. Tengo una licencia de pastor firmada, expedida por el compañerismo que represento, que es Templo de Alabanza, con la firma del presidente. Una licencia válida por 1 año. Ahora, yo como el pastor, que soy de la iglesia, el encargado, ¿puedo llegar cualquier servicio a decir lo que yo quiera? ¿Puedo yo poner la ley que yo quiera?
¿Puedo yo forzar a que la gente haga en contra de lo que dice la Biblia? No. Así como usted no se puede sujetar a un pastor que no se sujeta a la ley de Dios y que va a pisotear y que va a violar la libertad suya, la libertad que le da la palabra, de igual manera con las leyes, de igual manera. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar de que ningún gobierno, ningún legislador, ningún gobernador, ningún presidente puede poner la ley que desea. Si hablamos nosotros de un país comunista, China es un país comunista, Norte Corea, Rusia y varios países que están en cierta manera, vamos a decir, unidos. Ellos ponen las leyes que ellos quieren. Ellos hacen lo que ellos quieren en el gobierno. Ellos viven como ellos quieren. Le pagan a la gente como ellos quieren. Ahora, si ellos hacen como ellos quieren, porque es un país que así es, ¿Dios se va a quedar de brazos cruzados? Esa es la parte donde yo quiero entrar. Y siento que no he entrado todavía. Nadie en este planeta llamado Tierra puede hacer lo que le dé la gana. Nadie. Cuando hablamos de nadie, estamos hablando de personas en el gobierno, de personas que están en los puestos policías, de todo lo que hay de autoridades. Nadie puede hacer lo que quiere porque hay un juez. Ese juez tiene que venir y sondear y traer a cuenta, lo acabamos de leer en el Salmo, y traer a cuenta, ay Dios mío, y traer a cuenta a los gobiernos que están violando la ley y la autoridad. Así que cierro este pedazo antes de leer el texto que queremos leer. Cuando el gobernador de California ordenó el cierre de iglesias, lo prohibió, los bares sí se pueden abrir, las licorerías donde venden licor sí se puede abrir, pero las iglesias no. Cuando él ordenó eso, él violó la Constitución. Entonces, si yo me sujeto a una persona que está violando la Constitución, está violando la ley. Cuando una persona está violando la ley, yo debo de entender, yo no estoy sujeto a sujetarme a nadie que viole la ley. Vamos a ponerlo al primer nivel. Vamos a ponerlo al nivel que no tiene nada que ver, lo religioso. Cuando una persona viola la Constitución, yo no puedo sujetarme a alguien que viola la Constitución. Si usted de las personas que aplaude y dice, los pastores que abrieron la iglesia en California están violando la ley, la autoridad, porque Romanos dice, discúlpeme, pero esa persona, ese gobernador de California está violando la Constitución. La Constitución, antes de que el gobernador naciera, ya existía. Ya existía la Constitución. Y nosotros tenemos el derecho, la libertad, y no nos vamos a privar de ese derecho, de esa libertad que la Constitución nos otorga para tener la iglesia abierta, para alabar a Dios, para bendecir a Dios. No nos vamos a sujetar a alguien que simplemente, caprichosamente, lo voy a decir así, desafiando eso, caprichosamente quiere establecer lo que él opina y lo que él cree y lo que él piensa y como él quiere manejarnos a nosotros. No, Señor, eso no va a pasar. Porque hay un juez que está encima. Ahora, mire, vamos a leer ahí en Daniel, capítulo 4, verso 17. ¡Ay! En Daniel, capítulo 4, verso 17. Leamos este verso con cuidado. Mire cómo dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere. Ay, Dios mío, tengo que respirar.
y que al quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Hay vigilantes. La Biblia dice que hay vigilantes en esta tierra. Vale, hay vigilantes en este planeta. Hay seres espirituales, hay ángeles, lo voy a decir, pero me quiero limitar a lo que dice ahí. Vigilantes que examinan, que cuidan que el gobierno, que la ley no se prostituya, que la ley no se corrompa, que la ley que quedó para beneficio de los ciudadanos y no para beneficio de los que están en el gobierno se lleve a cabo. Hay una tremenda verdad. Le voy a usar este ejemplo, mire, para no irnos muy lejos. Ahí mismo en el libro de Daniel enseña la escritura que Dios levantó y le dio el poder, el reino, el dominio de todos los reinos y de todos los gobiernos a un hombre llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dios le dio el cargo de todos los reinos, de todos los dominios. Y cuando este rey se llenó de orgullo, cuando este rey llegó a pensar que él era un dios y todo lo que podemos sacar, la Biblia dice que se estableció un decreto, y el decreto establecido por los vigilantes, por los seres espirituales que se encargan de que el gobierno no haga lo que él quiere hacer, que el gobierno respete a los ciudadanos y que el gobierno respete las leyes que Dios estableció, porque ellos están ahí para hacer el bien y no para hacer riquezas. Cuando el rey Nabucodonosor se exaltó y se pensó que él era, no sé qué tantas cosas él haya pensado, entonces vino un decreto que sería puesto 7 años, 7 tiempos, como una bestia. El entendimiento, la razón le fue quitada. Con el rocío del campo él se bañaba, y entre las fieras él andaba por 7 años. El decreto era para que él reconociera que el gobierno de Dios, mire, volvámoslo a leer otra vez, hermano, volvamos a leer ese versículo, porque ese versículo me fascina. La sentencia es por decreto de los vigilantes, los que se encargan de estar viendo las cosas, cómo trabajan los gobiernos, cómo trabajan los gobernantes, cómo operan los gobernadores, cómo operan los alcaldes, cómo trabajan, todos esos departamentos que hay, FBI, la CIA y bueno, lo que haya, Interpol ahí en su país, no sé. Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna al reino de los hombres. Aquí es donde nosotros vamos. Le voy a decir algo para ayudarme un poco en lo que voy a decir. Hubo un momento que a los discípulos les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Los azotaron, los amenazaron y les dijeron: mire, los vamos a soltar con la condición que les queda prohibido. Los gobernantes les dijeron: les queda prohibido hablar del nombre de Jesús. Ahora, si estos discípulos hubieran sido como algunos de ustedes, y no lo digo con el sentido de ofenderlo, sino que de usted despierte, hermano. Si ellos hubieran sido y pensado como usted, ellos se hubieran callado, porque hubieran dicho: tenemos que respetar al gobernador. Ellos dijeron: juzguen ustedes. Ustedes que tienen juicio, ustedes que conocen las leyes, ustedes que saben, ustedes que están ahí, reciben un sueldo. Juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios, a los hombres, perdón, antes que a Dios. Primero se obedece a Dios. Alguien que dé gloria a Dios, hermano. Primero se obedece a Dios y después se obedece al que obedece a Dios, al que se sujeta a la ley de Dios. Así que Dios está sobre el gobierno de los hombres. Aquí en el mundo existe, vamos a decir, un grupo de seres espirituales que se encargan
que se encargan de examinar que los gobernantes hagan su trabajo y que en un momento dado, cuando hay corrupción, Dios tiene que traer un juicio porque es el juez. Imagínense, a un juez de la tierra le toca estar delante del juez divino. Entonces, ¿aquí en la tierra la gente puede hacer lo que le da la gana? No. Oh, pero es que son los millonarios, tienen el partido más populoso, son la mayoría, ellos tienen dinero, ellos hacen y deshacen. Sí, aparentemente hacen y deshacen, pero llega el momento donde Dios los tiene que parar. Usted puede leer un ejemplo, si usted dice, bueno, ayúdeme con un ejemplo, pastor, se lo damos, hermano, ¿por qué no? Dice la Biblia, allá en el libro de Génesis, de que, bueno, después del diluvio, los hombres, la gente se puso a vivir en un solo lugar, formaron una ciudad y decidieron, dijo, por si otra vez hay diluvio, vamos a hacer una torre. Y la Biblia dice que Dios descendió para ver lo que ellos estaban haciendo. La Biblia dice que Dios ha descendido para ver la maldad de ellos. La Biblia dice que sobre la tierra prometida que Dios le dio a Israel, Dios descendió a ver la maldad y se dio cuenta que no había llegado a su máximo nivel donde Dios iba a traer un juicio. Israel era el juicio de Dios en ese tiempo, que iban a tomar la tierra prometida sobre aquellas personas que vivían en esa tierra. Cuando empezamos a entender cómo trabajan los principios, cómo trabajan las leyes, cómo Dios puso a Israel como el instrumento para traer juicio, pero tristemente Israel, bueno, usted conoce la historia, tuvo miedo, tuvo temor. Ahora, concretémonos en el tema. Dios está para gobernar sobre el gobierno de los hombres. No importa que estos hombres sean ateos, no importa si el gobierno es un gobierno comunista, socialista, que viene siendo lo mismo. Dios está para reinar y gobernar sobre esos reinos, sobre esos gobiernos. Así que yo debo de ir entendiendo, yo me voy a sujetar como ciudadano a las leyes, a las autoridades que respetan, número uno, aquí hablando a términos de la tierra, la Constitución, y arriba de eso, que respete la ley de Dios. La ley aquí en California, mire, es tremendo. El día de hoy se puede tener abortos, hay leyes ya que un niño, una mujer que dio a luz un bebé, ya sea hombre o mujer, todavía tiene 5 días después de nacido para que decida si lo matan o no. 5 días de nacido. Ahora, esa ley está violando la ley de Dios. Esa ley no está sujetándose a la ley de Dios. La ley aquí en la tierra dice que yo puedo ir preso si no caso a 2 hombres. Porque la ley dice que 2 hombres se pueden casar, que 2 mujeres se pueden casar. Entonces yo tengo que sujetarme a la ley. Discúlpeme, no, porque la ley esa está desobedeciendo y violando la ley de Dios. Si usted pensó, creyó, se imaginó que el que tenía la última palabra en un país era el presidente, se equivocó. El que tiene la última palabra en el país donde usted vive, ya sea que es ciudadano o no es ciudadano, o está legal o ilegalmente en ese país, el presidente, la Cámara del Senado, los gobernantes no tienen la última palabra la tiene Dios, y todas las leyes tienen que sujetarse a la ley de Dios. Así que yo regreso y vuelvo y pasé un momento y le hago una pregunta. Mire, con toda convicción, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo la convicción que yo puedo abrir la iglesia aunque el gobernador de California dijo que no. No estoy violando la ley de Dios. Ese hombre está violando una ley y yo no puedo sujetarme al que está violando una ley. Así de fácil, así de sencillo. Ahora pensemos, hermano, no sé si hay algún comentario, alguna preguntita. Pensemos por un momento.
Hace algunos meses, usted puede examinar todas las predicaciones que nosotros tenemos ahí ya grabadas, desde que empezó la pandemia, aún antes, ¿no? Pero desde que empezó la pandemia, yo fui uno de los primeros que dijo, vamos a sujetarnos a las autoridades. Creímos que las autoridades estaban poniendo una ley por un beneficio a nosotros, porque nos estaban cuidando, porque nos estaban protegiendo, porque había una enfermedad que los podíamos morir todos, cosa que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, lo digo de esta manera, y yo sé que está pesado, de la farsa, de la hipocresía de la mayoría de estos gobernantes. Entonces nosotros tuvimos que tomar una decisión. Si yo sé la verdad, conozco la verdad, y yo estoy viendo que esa persona está violando la Constitución, ¿cómo me voy a sujetar al que viola la Constitución si él con la ley está violando la ley? No se puede violar la ley con la ley. Vuelvo y repito, si usted se congregara en la iglesia que yo pastoreo, yo le digo, usted siempre tiene que ir vestido de blanco, y yo pongo todas esas clases de leyes, ¿usted lo va a hacer? Le aseguro que no lo va a hacer. Usted se va a enojar y va a decir, yo conozco la palabra de Dios y el pastor está fuera de la palabra. Pero entonces, ¿por qué se quiere sujetar con un gobernante que está violando la Constitución y está gobernando la ley de Dios? Note bien esto. Durante estos últimos meses nos hemos dado cuenta que las autoridades, no todas, 99.9, las autoridades de la tierra, de los países, han violado la ley de Dios. Las autoridades han fallado porque no están para ayudar a los ciudadanos. Los ciudadanos que no andan robando, no andan matando, gente honrada, vienen, les cierran sus negocios, hacen que quiebran, los llevan a la bancarrota. Bueno, una cosa muy triste que nos está tocando ver. Entonces, cuando nosotros estamos viendo de que hay una violación, nosotros no podemos seguirnos sujetando a eso. Ahora, yo quiero señalarle esto, hermano. Lo sentí de parte del Señor desde antes de salir, ya sabía que lo iba a decir. Mire, usted que empezó y cuando oyó al pastor que dijo, hermano, no nos vamos a reunir, vamos a transmitir desde la casa. Usted se quedó, tal vez estuvo conectado, conectada. Pero se da cuenta de algo. El tiempo empezó a pasar, usted ya no estaba conectado, ya no estaba conectada. ¿Por qué? Porque tenía otras cosas más importantes que hacer. Ahora, cuando se abre nuevamente y el gobierno, en algunos lugares, porque aquí en California estamos en pleito todavía, hay que hacer los servicios afuera de la iglesia, la mayoría de iglesias, afuera del edificio. Porque nuestro gobernador, que está violando la Constitución, se le antojó que así sea, o bueno, se busca esa manera. Pero mire, en los lugares donde ya la gente se puede congregar con el distanciamiento de los 6 pies, muchos de ustedes ya no van a congregarse, aunque la iglesia ya se abrió. Lo que yo hago y me pregunto en el día de hoy es, ¿qué les pasó? ¿Les ayudó? Usted dice, pues no nos hemos enfermado. ¿No se ha enfermado de qué? Sí tiene una enfermedad. ¿No se ha enfermado de qué? El día de hoy, hermano, estamos bien osados. Usted puede ir a trabajar. Usted puede ir a donde sea. Usted tiene compañerismo con gente. Gente llega a su casa, hace lo que hagan, pero a la iglesia no puede. A la iglesia no puede. Ahora, yo entiendo mi papel. Mire, me gusta, hay una frase que dijo un pastor americano, John, no me recuerdo el apellido de él, que por cierto, el gobernador la ha agarrado contra él y han estado en corte peleando. Pero este pastor dijo, a mí no me llamaron, Dios no me llamó a cuidar que la gente no se contagie de gripe, o se contagie de alguna enfermedad. A mí me llamaron a predicar del evangelio sobre la enfermedad, del pecado y de la salvación. A eso me llamaron.
Si algo debemos de cuidar nosotros como pastores, si de algo debemos de tener convicción, no es que usted se va a engripar. No, aquí estamos no para cuidar que no le dé gripe, que no le pegue un virus. Aquí estamos para predicar el evangelio, para anunciarle a aquel que es pecador, que se arrepienta, que Cristo le ama, está dispuesto a perdonarle. La sangre de Cristo tiene poder. Estamos aquí para que la iglesia avance. Estamos aquí para hacer una luz. Esa es nuestra, de acuerdo a la palabra, nuestro deber, nuestra obligación. Si tribus murieron, si países dieron la vida por la libertad, prefirieron morir que ser esclavos, ¿cómo nosotros vamos a preferir estar encerrados que estar con la libertad y con la función que Dios nos llamó a hacer? ¿Tenemos algo ahí? ¿Cómo es posible? Mire, a mí me duele, hermano, de veras le voy a decir algo. Me duele el corazón cuando hablo con otros consiervos, otros pastores, y me dicen: mire, pastor, abrimos la iglesia y no viene ni la mitad de la congregación. Ni la mitad de la congregación. Yo me pregunto, la gente que dejó de ir porque tiene temor, ¿de veras es salva? ¿De veras es salva? La otra pregunta que yo hago es, la gente que tiene temor, ¿de veras tiene una relación con Dios? ¿Sabe y conoce a Dios? ¿Conoce su poder? Hay gente que está enojada porque nosotros abrimos la iglesia. Evangélicos que están enojados porque nosotros abrimos la iglesia. Es menester obedecer a Dios antes que a la gente. Mire, tenemos aquí nuestra hermana Saraí Barragán. Saraí, Dios te bendiga. Siempre me da mucho gusto ver tu nombre ahí. Dice: entonces, ¿qué se hace en estos casos? Porque lo primero que hacen en los juzgados por el hecho de ser cristianos, dice, se supone que a través de nuestro testimonio predicamos. Perfecto. Eso es un gran punto, hermana, que yo se lo agradezco y bendigo a Dios por su comentario. A través de nuestro testimonio nosotros predicamos. Nuestro testimonio, que es, nosotros nos sujetamos primero a Dios. Hoy estamos aquí para testificar al mundo, a las naciones. Yo en este estado de California estoy para testificar que primero me sujeto a Dios, luego hago uso de la libertad de la constitución de este país, y no puedo seguir obedeciendo a una persona que está violando la constitución y violando la ley de Dios. No puedo. Entonces, cuando yo vengo y como cristiano, no quiere decir que voy a aceptar todo lo que está mal. No puedo, porque soy evangélico, porque soy hijo de Dios. Yo voy a trabajar, no cobre porque es evangélico. Si alguien no me paga en un trabajo, lo voy a demandar. Voy a ir a la corte, le voy a decir: mire, este señor, yo le trabajé y no me quiere pagar. Uy, pero usted es pastor. Pues porque soy pastor y tengo entendimiento que debo de aprovechar la ley. Ahí es, hermana, ahí es. Aprovechemos la ley que Dios estableció para que lo establecido de Dios se cumpla y funcione, como haciendo uso de los derechos que tenemos como ciudadanos en cada país. Cambian las cosas, cambian porque cambian. Uno se empieza a dar cuenta de los abusos. Mire, ahorita en China se está vendiendo una vacuna para el COVID-19 que el costo es de $4. Y ellos la están vendiendo, creo que son casi los $200, y el costo es de $4. Fíjese el abuso que hay. Esto es un abuso. Cuando un gobierno abusa su posición, abusa la ley, es cuando uno tiene el derecho de venir, como los apóstoles, los discípulos. No nos vamos a callar, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijémonos, hermano, en lo que entra en otro comentario, que ya tenemos poquitos minutos. En todo el daño que ha causado el de que nosotros estemos transmitiendo nomás. Mire, yo alabo a Dios por estos medios, pero estos medios no es la manera que Dios diseñó. Los estamos usando por la situación.
Pero cuando uno abre la iglesia, usted debería de congregarse. Usted va a comprar mandado, va a comprar comida, sí va a comprar. ¿Usted tiene algún contacto, alguna relación? Sí, sí la tiene con alguien. ¿Y por qué a la iglesia no vamos a ir? ¿Por qué no vamos a ir? Imagínense, yo les cuento a ustedes, si no sabían, aquí en California el gobernador prohibió que hasta se cante en la iglesia. Podíamos reunirnos, pero no cantar. O sea, hay que cantar en la mente. Eso es un abuso. Eso, aparte de abuso, es una humillación. ¿Voy a dejar yo que alguien venga a abusarnos así? ¿Que alguien venga a humillarnos? La Biblia dice que los gobiernos de la tierra tienen que alabar, glorificar y respetar al juez. Crean en Dios o no crean, sean ateos o no sean ateos, tienen que respetar al juez, tienen que respetar, aleluya. Así que pensémosla, que no podemos cantar. Luego, si nos reunimos, tampoco en casa se pueden reunir. Óigame, hermano, si alguien compró su casa, es su casa, o si alguien está rentando, está pagando la renta, tampoco nos podemos reunir con un aspecto religioso. Pero vaya usted a examinar si en algún tiempo las tiendas de licor han vendido licor, es en este tiempo de pandemia. Demasiado licor, demasiado tabaco, demasiado lo malo. Yo voy a estar de acuerdo, me sujeto a mi gobernador, que no vaya a la iglesia, pero sí puedo ir a la barra. Entonces, hermano, mejor vamos a la barra. ¿Es correcto eso? No es correcto, hermano, discúlpeme. Pero el mal que yo veo, denme unos 2 o 3 minutitos, en lo que entra algo por ahí, hermano. El mal que yo veo es toda esa clase de personas que se estuvieron congregando y hoy no se están congregando. Hoy no se están congregando. Mire, hermano, si usted lee la Biblia, si lee la Escritura, le recuerdo el Salmo 91 y un montón de Biblia que hay. Dios nos puede guardar y nos puede cuidar. Y si nos toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte, nosotros vamos a testificar. Yo le doy gracias a Dios. Mi conciencia está tranquila que durante este tiempo no hemos rehusado de dar el consejo de Dios en casas, en diferentes lugares. Nos hemos metido a todos los lugares que hemos podido y donde hemos sentido que tenemos que ir por parte del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Gracias a Dios. Estamos aquí, hermano, especialmente para poderle decir hoy, los gobiernos humanos han fallado porque querían. Usted puede leer el Salmo 92. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se han reunido contra el santo y contra el ungido. Han dicho, rompamos de nosotros sus ligaduras. No queremos nada con Dios. Eso es lo que dice ahí. Es lo que dice. Eso es lo que ha pasado. Si nosotros lo miramos proféticamente y no estamos mirando solamente que un terremoto y que Cristo viene, miremos que los gobiernos han fallado, se han corrompido y han querido tomar el control y el gobierno del mundo. Pero gracias a Dios que Él es un juez y que como juez no ha dejado que ellos hagan lo que han querido. A países se les ha venido totalmente para abajo. Es triste lo que pasa en China, triste por los ciudadanos, porque los ciudadanos no tienen nada que ver con los gobernantes corruptos. Pero es triste lo que pasa, es triste el hambre, es triste cómo pierden todo, es triste eso. Sobre todo eso, hay un Dios que tiene que hacer justicia. Hay un Dios que tiene que hacer justicia. Así que mi deber ahora es obedecer la palabra de Dios y de examinar un poquito lo que dice la Constitución de mi país. Sí, la Constitución de mi país me dice que yo tengo la libertad como ciudadano y que los gobernadores están para nuestro servicio, no para imponerse, menos para prohibirnos que nosotros nos vamos a congregar y que vamos a cantar. No pueden hacer eso. Eso es una violación a la ley de Dios y a la Constitución. Examine la Constitución de su país antes de que nosotros digamos sí a cualquier cosa. Bueno, chequeamos por último, porque el tiempo se nos ha ido. Dios es juez. Y ese juez, hermano, está listo, dispuesto, y lo hemos visto en estos días, que está trayendo, está arreglando cuentas con gobiernos.
gobernantes que ya no van a seguir en el gobierno. Se les terminó su gobierno. ¿Por qué? Porque en el cielo se determinó que ya no estuvieran en el gobierno. Se les dio la oportunidad, Dios los puso en ese lugar, pero ellos abusaron. Así como Dios los puso, ahora los quita. Dios pone y quita. Eso nos cuesta entender a nosotros. Dios pone y quita. Dios lo puso, sí, pero así como lo puso, lo puede quitar. Así es. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque tú eres el juez en todo el universo y nuestro planeta Tierra es parte de ese universo y tú eres juez en esta tierra. Eres el amo, eres el Señor, eres el dueño de esta tierra. Tuya es, a ti te pertenece. Nosotros fuimos creados para la alabanza de tu nombre. Los reinos, los gobiernos, independientemente de lo que crean, deben de rendirte cuentas, deben de alabarte y de glorificarte de acuerdo a tu palabra. Deben de respetar tu ley. Un verdadero gobernante, como hablaste hoy en tu palabra, debe de oír el consejo y estar atento porque tú eres juez sobre ellos. Así que gracias por tu palabra que trae libertad. Así dice la palabra, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Así que yo declaro que hoy en esa libertad nosotros nos paramos y caminamos, Señor, y no seremos esclavos de los violadores de la propia ley, menos de tu ley, Señor. Así que declaro tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, la última oración. Usted que no ha recibido a Jesús, no le ha confesado como su único y suficiente Salvador, hoy es día de salvación. Repita esta oración. Con el corazón se cree para justicia, con los labios se hace confesión para salvación. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Amén. 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 Dios les bendiga y será hasta el domingo, que sí estaremos aquí este domingo. Así que bendiciones y hasta entonces.